Bienvenidos a todas y a todos. El día de la fecha vamos a dar un ateneo acerca de algunos conceptos y actualizaciones sobre prácticas preventivas del cáncer de cervix. Me acompaña la doctora Agustina Araya y bueno, yo quien les habla, María de los Ángeles Rodríguez. Somos médicas residentes de medicina familiar y bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Bien, en cuanto a la bibliografía utilizada, utilizamos lo que es prevención primaria y secundaria del cáncer cérvico-uterino de la Sociedad Argentina de Patologías del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, con aval de la SOGIVE y la FASGO del año 2022, generalidades de prevención del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires del año 2021, el módulo 7 de HPV, de actualización en inmunizaciones a distancia del año 2021 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, manual de procedimientos de vacunación del año 2020 del Gobierno de la provincia de Salta, prevención del cáncer cérvico-uterino, información básica para tomadores de muestras de test de HPV, una actualización del año 2021 del Instituto Nacional del Cáncer y Ministerio de Salud, recomendaciones de la Task Force del año 2018 y recomendaciones para el tamizaje, seguimiento y tratamiento de mujeres en el marco de programas de tamizaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer del año 2015. En cuanto a los objetivos, nos propusimos repasar las actualizaciones disponibles sobre las prácticas preventivas y relacionadas al cáncer de cuello de útero, nombrar pautas para prevención primaria de cáncer de cuello de útero relacionadas a la correcta indicación de la vacunación según los esquemas vigentes, comparar la evidencia disponible sobre las herramientas destinadas a la prevención secundaria de cáncer de cuello a través de lo que sería el tamizaje y, por último, describir las consideraciones específicas sobre estas prácticas preventivas en poblaciones especiales. Bueno, a modo de introducción, vamos a hacer un breve repaso acerca de los tipos de prevención, recordando que prevención primaria comprende todo lo que es promoción, protección de la salud. Generalmente se caracteriza porque se realiza antes de que la enfermedad se encuentre presente, es decir, cuando el individuo se encuentra sano, y se usa para proteger la salud antes de que una nox aparezca. En el caso de la prevención secundaria, comprende todo lo que es el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Generalmente se lo realiza cuando la enfermedad está presente, con el objetivo de disminuir todo lo que es la morbimortalidad y las complicaciones. Un ejemplo claro es la técnica de Papa Nicolau, que ya vamos a describir conjuntamente con otros lineamientos más adelante. Y por último, la prevención terciaria incluye todo lo que es la rehabilitación, actúa cuando la enfermedad ya causó el daño y más que nada está enfocada a explotar todas las capacidades remanentes del individuo y de esta forma mejorar todo lo que es la calidad de vida. Como para adentrarnos un poco en el tema, a modo de epidemiología, se sabe que en Argentina se diagnostican alrededor de 4.500 casos nuevos de cáncer cérvico-uterino, siendo el tercero en prevalencia en mujeres. Mueren casi 2.500 mujeres por esta enfermedad. Estas cifras son estimadas al año 2020 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, correspondiendo a la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. Esto va a presentar una incidencia cruda de 16.7 por cada 100.000 y un índice de mortalidad de 11 por cada 100.000 habitantes. Para tener en cuenta, bueno, tenemos ciertos cofactores, como por ejemplo el tabaco, el estado de inmunosupresión, por ejemplo en pacientes trasplantados HIV que tengan terapia inmunosupresora o usuarios de corticoterapia, infecciones del tracto genital inferior, ya sean endógenas o exógenas, y variaciones del microbioma vaginal, o bien el antecedente de HSIL o cáncer en los últimos 25 si antecedentes de pruebas de HPV en los últimos años realizados a las pacientes, ya sean negativas o positivas, si hay antecedentes de citología en los últimos 3 años, sean normales o anormales, si se realizó la última citología hace 4 o más años, o bien si no tiene ninguna citología previa,
o si tiene vacunas para HPV aplicadas, ya sea un esquema completo, incompleto o ausente. Bien, comenzando con lo que es la prevención primaria. La prevención primaria va a estar basada principalmente en lo que son las inmunizaciones. Nos pareció interesante poder desglosar un poco en profundidad datos que nos parecían relevantes a nosotros como médicos de familia para la implementación de este tipo de vacuna. Sabemos que es una vacuna que está incorporada al calendario oficial de la Nación, está elaborada en base del ADN recombinante del virus. Es una vacuna que se coloca de manera intramuscular, que tiene la característica que se puede colocar al mismo tiempo que se colocan otras vacunas y que la única contraindicación real de esta vacuna va a ser aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica severa posterior a una dosis de esta misma vacuna. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos sobre estas vacunas? Existen 3 tipos de vacunas que están aprobadas para la inmunización contra el HPV. Tenemos la bivalente, que va a tener cepas contra el HPV 16 y 18, la cuadrivalente, en la cual agrega la cepa 6 y la cepa 11, que en realidad son más que todo productoras de lesiones verrugosas. Y después tenemos la nonavalente, a la cual a estas 4 que nombramos previamente se le agregan las cepas 31, 33, 45, 52 y 58. Nosotros disponibles a nivel nación tenemos las primeras 2, que es la bivalente y la cuadrivalente. La nonavalente sí ya fue aprobado por ANMAT para poder ser implementada a nivel nacional, pero bueno, todavía al día de hoy no se comercializa en el país. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Existen distintos estudios que se han hecho sobre la eficacia de estas vacunas. En lo que respecta a la bivalente, existe un estudio que es un estudio al cual llamaron estudio Patricia, que se realizó en el 2011, en el cual lo que se evaluó fue la eficacia de los estudios en una fase de implementación de fase 2 y fase 3 en mujeres que tienen entre 15 y 25 años, en adolescentes de entre 10 y 14 años y también en mujeres adultas ya de 26 a 55 años. ¿Qué es lo que se vio en este estudio? Se vio que existe una eficacia contra el cáncer invasor 3, ¿sí? Y el AIDS asociado a lo que son este tipo de cepas, que son el 16 y el 18, y se vio que existe una eficacia del 100% en cuanto a lo que afecta la afección de estas pacientes, pero también se vio que está asociado a, en general, tiene efecto contra cáncer invasor de otros tipos de cepas que no son únicamente la 16 y la 18. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí se vio de que existiría una inmunización cruzada entre estas cepas, ¿sí? En lo que respecta al cuadrivalente, el estudio que se realizó es un estudio que se llamó Future, en el cual lo que se hizo fue incluir en un estudio doble ciego, que fue controlado con placebo, de más de 20.000 mujeres, en las cuales se las separó en rangos etarios. Por un lado, se vio que en mujeres que tienen entre 16 y 26 años tienen una eficacia contra el SIN 1, 2 y 3 y el AIDS a 2 años del 96%. Contra lo que es el invasor 2 y 3 y el VAIN 2 y 3 fue del 100%, y aquellas mujeres también que tenían verrugas, ¿sí? Que recordemos que en se agregaban las cepas 6 y 11, también del 99%. Eso es lo que son pacientes hasta los 26 años. Después, entre los 26 años y, entre los 24 y los 45 años, se vio que existe una incidencia combinada, ¿sí? En lo que respecta a la infección persistente, verrugas, lesiones vulvares y vaginales, sin, de cualquier grado, lesiones in situ, cáncer cervicales del 88.7%, incluso en mujeres que no habían tenido una infección previa, ¿sí? Y por último, los estudios que nosotros tenemos disponibles respecto a la eficacia de la nonavalente fueron estudios en donde estuvieron destinados más que todo a ver la eficacia contra la infección persistente, el cáncer cervical, vulvar y vaginal, pero eran estudios que eran comparando este tipo de vacunas con aquellas que habían sido vacunadas con la cuadrivalente. Y sí, lo que se vio es que
había una eficacia del 96.7%. Bien, si bien estos obviamente son números a tener en cuenta, digamos, y que refuerzan la eficacia de estas vacunas, sí nos parecía importante como nombrar un poco cuál es el impacto real que implica esta eficacia en los distintos países. En sí, en la bibliografía que nosotros consultamos, lo que planteaban eran el impacto en 5 países. Por un lado, en lo que respecta a Estados Unidos, lo que planteaban es que la vacuna disminuyó la prevalencia, ¿sí?, de la infección por cepas que cubre la vacuna de un 7.9 a un 5,5%. Aquellas mujeres que tenían, y de este grupo de mujeres, ¿sí?, disminuyó la prevalencia del HPV de alto riesgo de 13.1 a 5%, ¿sí? Y también lo que se vio en Estados Unidos fue que en las jóvenes sin vacunar disminuyó de un 19.5 a un 9.7. ¿Qué quiere decir? Que se estaría viendo de que habría también un efecto rebaño, ¿sí?, en la población no vacunada. En lo que respecta a Australia, lo que se vio es que con la vacuna cuadrivalente hubo una reducción de la prevalencia, ¿sí?, de HPV en niñas y mujeres hasta 25 años del 86% en aquellas que tenían 3 dosis y del 76% en aquellas que recibieron 2 dosis, ¿sí? Y también se vio que había un 78% menos prevalencia de los mismos genotipos ya en pacientes varones, ¿sí? Finlandia lo que plantea es que sí existiría, digamos, una eficacia protectora sostenida contra el cáncer invasor 3, independientemente del tipo del HPV, y ellos lo que pudieron ver es que incluso esta eficacia protectora se extendía más allá de los 10 años de colocada la inmunización. Y en lo que respecta a Escocia, sí ellos tuvieron una muy buena cobertura de inmunizaciones de su población y esto llevó a una disminución de el 29.8 a 13% de disminución. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina lo que fue el Instituto Malbrán sí hizo toda una vigilancia virológica para conocer justamente el impacto de esta intervención que es la implementación de las vacunas. Entonces lo que se hizo fue evaluar a todas las adolescentes sexualmente activas, ¿sí?, que tenían entre 15 y 16. Y se lo dividió en 2 fases. En una primera fase se indagó a todas aquellas que no habían sido vacunadas aún y se vio que había una prevalencia de 965 muestras, fue una muestra de 965 adolescentes sexualmente activas en donde se veía la prevalencia de esta infección, ¿sí? Y ya en una segunda etapa, lo que se hizo fue se tomó la primera etapa en lo que fue 2014-2015 y ya en el 2017-2018, ahí se volvió a tomar toda la muestra y se repitió el mismo estudio, pero en adolescentes que ya habían recibido la inmunización por lo menos una dosis, ¿sí? ¿Y qué fue lo que se vio? Fue, este estudio que fue comparativo, de manera preliminar, lo que mostró es la reducción de los valores de HPV, tanto cepa 16 como 18, en la población vacunada, lo que nos hablaría de una disminución de casi 10 veces la incidencia. Y sí se estimó que la efectividad de la vacuna sería del 93.6% contra el HPV de la cepa 16 y 18, además de que se detectó la reducción de la prevalencia de los HPV ya de otros serotipos, que son la 31, 33 y 45. Eso ya como datos más a nivel local. Entonces, existe una resolución nacional en la cual implementa cuál es el esquema que nosotros vamos a utilizar a nivel país para esta vacuna, ¿sí? El esquema base que nosotros acá lo colocamos en rosa, vamos a tener. En todos los individuos de 11 años se van a colocar 2 dosis en menores de 15 años, ¿sí? Y van a estar separadas de 6 meses, la primera y la segunda dosis, ¿sí? Actualmente es como que lo que se está haciendo es se hace la vacunación por corte, ¿sí? Es decir, se vacuna a todas aquellas personas que ese año cumplirían los 11 años. Por ejemplo, nosotros actualmente estaríamos con el corte 2012, ¿sí? Luego, a partir de los 15 años, para vacunar a las personas ya se opta por un esquema de 3 dosis, ¿sí?, hasta los 18 años, ¿sí? ¿Y cómo sería el esquema? Sería
0, 2 y 6 meses. ¿Sí? También, como esquema base, incluido en lo que es en el calendario nacional, vamos a tener que todas las pacientes VIH, inmunosuprimidos y o trasplantados, ¿sí? También deberían recibir, está contemplado por el calendario, la vacunación hasta los 26 años en el esquema de 3 dosis. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos esquemas atrasados? ¿Sí? Es decir, nos encontramos en el consultorio con adolescentes que no han tenido esta vacuna. Los que se va a vacunar es de la siguiente manera. Todas las mujeres nacidas a partir de enero del 2000 tienen que tener el esquema de vacunación, ¿sí? 2 dosis si tuvieran menos de 14 años, obviamente separada por 6 meses, como hablábamos recién, y 3 dosis si tuvieran más de 14 años, es decir, de 14 a 15. Y en ese caso ya sí sería un esquema de 3 dosis. En todos los varones se va a vacunar a todos los varones nacidos a partir del 1 de enero del 2006, ¿sí? Con el esquema también de 2 dosis, con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda vacuna. Y por último, aquellos pacientes de VIH trasplantados que no hayan recibido la vacuna, que no hayan recibido, perdón, el esquema, sí o sí se lo tienen que vacunar y está contemplado hasta los 26 años, ¿sí? En el esquema de 3 dosis, como habíamos nombrado previamente. Existen intervalos mínimos de vacunación. Recordemos que siempre todo acercamiento de la persona al sistema de salud es una oportunidad de vacunación, ¿sí? Nosotros no tenemos que dejar escapar, así sea otro motivo de consulta, la posibilidad de la inmunización. Entonces, para eso también están establecidos los intervalos mínimos entre las dosis de esta vacunación. Entre la primera y la segunda dosis tiene que haber un intervalo mínimo de 1 mes, si fuera el esquema de las 3 dosis, ¿sí? Y entre la segunda y la tercera, de 3 meses. Ahora, si fuera el de 2 dosis, ¿sí? El esquema de 2 dosis, el intervalo, como ya veníamos nombrando, es de 6 meses. Si nosotros tenemos que colocar este esquema de 2 dosis, que es el que se coloca en la población en general, ¿sí? Pero fuera colocado antes de los 6 meses, se considera que esa vacuna no es válida, ¿sí? Ese esquema de 2 dosis no es válido en realidad. Entonces vamos a transformar ese esquema de 2 dosis al de 3 dosis, ¿sí? Vamos a considerar esa dosis que pusimos como si fuera la segunda, y la tercera aplicación lo pondríamos respetando estos límites de 3 meses entre esa dosis y la próxima. ¿Se entiende? Bien. Existen también indicaciones de esta vacuna que no están contempladas en el calendario de vacunación, ¿sí? ¿Cuáles son estas indicaciones? Por un lado, vamos a tener aquellas mujeres que hayan tenido una patología previa. ¿Qué quiere decir? Aquellas mujeres que hayan tenido HSIL, que hayan recibido algún tratamiento o que estén por recibir algún tratamiento. Se ha visto que la vacuna sí tiene una eficacia para disminuir el riesgo de recurrencia de alrededor del 65%. ¿Sí? La bibliografía nos plantea que esta recomendación es una recomendación grado B2, y sí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta vacuna sí ya no estaría cubierta por nación, sino que se debería gestionar a las obras sociales o se debería comprar de manera particular, ¿sí? Estas vacunas, lo mismo que aquellas vacunas que se colocan en pacientes VIH o trasplantados después de los 15 años, todas tienen que ir con indicación médica, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser un ginecólogo, sí puede ser un médico generalista, un médico de familia, es suficiente la indicación para que se la puedan colocar. Y también lo que se plantea en la bibliografía es la vacunación en aquellas mujeres que no tienen una patología previa, pero que no han iniciado relaciones sexuales, ¿sí? Y en realidad, si bien no hay tantos estudios que demuestren una eficacia real, sí sería esperable el beneficio de la vacunación, ¿sí? Entonces, sí, obviamente se analizaría esta indicación de manera personalizada, se verían los cofactores y los antecedentes que nombrábamos nosotros al principio y se decidiría de manera compartida con el paciente la indicación de esta vacuna. Bien. Para hablar un poco de prevención secundaria, nos vamos a enfocar en cuanto al inicio del tamizaje. Trajimos 3 comparaciones,
¿sí? Acerca del inicio del tamizaje que propone, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Patologías del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, que recomienda que el inicio de tamizaje, se debe realizar a los 3 años del comienzo de la actividad sexual en todos los individuos con cuello uterino. Individuos HIV e inmunocomprometidos, realizar el tamizaje al año de inicio de relaciones sexuales. Eventualmente se podría empezar el tamizaje antes de acuerdo con el criterio médico tratante. Sabemos que lo que es la existencia de una infección persistente por HPV de alto riesgo es imprescindible para la existencia de una lesión precursora de cáncer, mientras que las infecciones transitorias y autolimitadas son muy frecuentes. Por estas razones, no se recomienda iniciar un tamizaje antes de tiempo. En contraposición, la Task Force recomienda que se inicie el rastreo en personas con cuello uterino luego de los 21 años, independientemente de los antecedentes sexuales, también debido a la lenta progresión de la enfermedad y alta probabilidad de regresión en este grupo de edad. La evidencia sugiere que la detección antes de los 21 años, independientemente de la historia sexual, como que contribuiría a más daño que beneficio. Y por último, el Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional del Cáncer, proponen no tamizar con citología antes de cumplidos los 3 años de inicio de relaciones sexuales e iniciar el tamizaje con citología a partir de los 25 años. En caso de aquellas mujeres que adquirieron la infección de HIV por transmisión vertical, aún no existen evidencias acerca de lo que es el inicio de tamizaje, por lo que es la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetricia y Control de ITS, sugiere que realicen el tamizaje luego del inicio de las mismas. En cuanto a lo que serían las modalidades de tamizaje, existen 2 actualmente recomendadas o aceptadas. Tenemos lo que es la técnica de Papa Nicolau, que es una técnica mediante la cual se obtienen células del exocervix y del endocervix con el objetivo de observar al microscopio y detectar precozmente la existencia de algunas células anormales. Tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad mayor al 90%. Y luego tenemos lo que es el test de HPV, que es una técnica de biología molecular que detecta la presencia de ADN de los tipos de HPV de alto riesgo en las células del cuello uterino. Una sensibilidad mayor al 90%, tiene una especificidad del 93% para detectar SIN2 y 3. En cuanto al tamizaje recomendado de esto, en el caso del PAP, hasta los 29 años se recomienda realizar citología sola con un esquema de rastreo anual. En caso de 2 citologías negativas, se recomienda espaciar cada 3 años. En individuos HIV trasplantados o inmunocomprometidos, realizarse un rastreo cada 6 meses el primer año y luego realizarlo anual. En el caso de pacientes que tengan 30 años o más, se puede incorporar la prueba de HPV o cotest, que sería la citología conjuntamente a la prueba de HPV, con un esquema de rastreo del test de HPV, que si el resultado da negativo, espaciarlo cada 5 años. En el caso de una prueba negativa en individuos inmunosuprimidos y HIV positivos, se lo puede llegar a espaciar cada 3 años. El agregado de la citología, es decir, el cotest, conjuntamente con la prueba de HPV, eleva los costos y aumenta muy levemente la sensibilidad de la estrategia. No debe realizarse la prueba de HPV en menores de 30 años, dada la alta prevalencia de infecciones transitorias en este grupo etario. También se recomienda no realizar en pacientes embarazadas debido a la técnica que se utiliza. Sí se puede emplear lo que sería una modalidad de autotoma en las pruebas de HPV como un modo de aumentar la accesibilidad del tamizaje, obviamente con pruebas que hayan sido validadas para tal fin, teniendo un grado de recomendación tipo C y un nivel de evidencia 3. Y es importante destacar que una prueba de HPV positiva por sí sola no significa la enfermedad y no determina la necesidad de realizar un tratamiento debido a las regresiones que puedan ocurrir. Y si el embarazo, en cuanto a la citología, se considera una oportunidad para realizar lo que es el tamizaje. En cuanto a la finalización del tamizaje, bueno,
se finaliza en mayores de 65 años cuando el tamizaje se realiza con prueba de HPV, obviamente negativa. En mayores de 70 años cuando el tamizaje se realiza únicamente con citología, teniendo un nivel de evidencia B2. Y se finaliza el tamizaje en caso de pacientes histerectomizadas por patología benigna y sin antecedentes de lesiones intraepiteliales, siempre y cuando las pacientes se hayan exentas o no tengan inmunocompromiso, en ausencia de diagnóstico de lesiones intraepiteliales de alto grado o glandulares en los últimos 25 años y que hayan presentado tamizajes negativos en los últimos 10 años, ya sea 2 pruebas de HPV negativas o bien 3 citologías negativas. Bueno, en cuanto a los resultados de los tamizajes, vamos a mostrar unas estrategias de seguimiento para pacientes que tengan un hallazgo de células anormales en el tejido que reviste la parte exterior del cuello del útero, o el ESIL, que lo sacamos de los consensos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de detectarse lo que serían las células escamosas atípicas de bajo grado, o ESIL, se realiza una citología a los 12 meses. En caso de poseer 2 citologías negativas, realizamos tamizaje a partir de los 25 años. En caso de que luego de esa citología a los 12 meses detectemos ASCUS o ESIL o el hallazgo anormal de alto grado a los 24 meses, se realiza colposcopía, y lo mismo en el caso de lesiones de alto grado positivos a los 12 meses, realizamos colposcopía. Sí es importante aclarar que este algoritmo está orientado a pacientes adolescentes, ¿sí? En el hipotético caso que se haya, si bien no está recomendado, que se haya hecho el rastreo, ¿sí? En esta población, la estrategia a la cual se apunta es esta, ¿sí? Por eso es que plantea de que, por ejemplo, con 2 citologías negativas, ya no seguir rastreando hasta ya cumplir los 25 años, ¿sí? ¿En qué casos se pueden dar estos? Y por ahí cuando nosotros tenemos embarazos adolescentes o cuando hubo inicio de relaciones sexuales más temprano, como hay alguna bibliografía que nombramos recién de que plantea comenzar a los 3 años del inicio de relaciones sexuales, es que se podría aplicar este algoritmo. Bien, el segundo algoritmo está aplicado para el tamizaje y seguimiento de mujeres menores de 30 años según también el resultado de la citología. En caso de obtener una citología insatisfactoria, te va a repetir esa citología. Y en el caso de obtener una citología satisfactoria, nos podemos encontrar con diversos escenarios. Podemos tener una citología negativa, por lo que se recomienda un tamizaje de rutina con citología, recordando que cada 2 citologías negativas se espacian los controles cada 3 años. En el caso de presentar células escamosas atípicas de lo que sería de significado indeterminado o ESIL, se realiza una citología a los 6 o 12 meses. En el caso de resultar negativa, se realiza un tamizaje de rutina con citología. Y en el caso de resultar positiva, realizar colposcopia y biopsia de imágenes anormales, obviamente ya con el especialista. En el caso de presentar lesiones HSIL o células de alto grado, realizar colposcopía, biopsia de imágenes anormales o bien raspado o curetaje endocervical en zona de transformación de tipo 3. Y en el caso de presentar adenocarcinoma in situ, se puede realizar colposcopía, biopsia de imágenes anormales, el raspado o curetaje endocervical y ecografía transvaginal. Por último, el tercer algoritmo propuesto acerca del tamizaje de mujeres de 30 o más años y posterior seguimiento y manejo de los casos positivos con citología nos propone, en el caso de presentar un test de HPV negativo, realizar a los 5 años, es decir, espaciamos los controles, y en el caso de un test de HPV positivo, realizamos la lectura o toma de la citología, que en caso de resultar negativo, se puede realizar un test de HPV a los 18 meses, que en caso también, otra vez, de resultar negativo, se lo va a espaciar cada 5 años. Si tenemos un test de HPV positivo, realizamos una lectura y o toma de citología,
Si es negativa, se realiza el test de HPV a los 18 meses y en caso de resultar anormal, se puede realizar colposcopía y biopsia de imágenes anormales. Por otra parte, en caso de tener una citología anormal que nos evidencie un ASCUS o un LSIL, realizar colposcopía y biopsia de imágenes anormales. En caso de detectar HSIL o lesiones de alto grado, realizar colposcopía, biopsias de imágenes anormales, puede ser un raspado o curetaje endocervical en zona de transformación de tipo 3 además, o bien, en caso de detectar un adenocarcinoma in situ, realizar colposcopía, biopsia de imágenes anormales, raspado o curetaje endocervical y eventual eco transvaginal. Bien, y ahora para ir terminando este Ateneo, lo que queremos proponer es el seguimiento. ¿Qué es lo que sucede con estas pacientes que nosotros recibimos en el centro de salud? Nos da un PAP, nos da el resultado de PAP anormal, hicimos la derivación para que otro especialista pueda hacer la colposcopía, pueda hacerse el tratamiento oportuno. Una vez que ya se hizo ese tratamiento, ese paciente vuelve al centro de salud. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese seguimiento desde el centro de salud? Lo que propone esta bibliografía que nosotros planteamos es que estas pacientes, primero ya de por sí tenemos que saber que deben tener un seguimiento por lo menos 25 años, ¿sí? Y tenemos como dos escenarios. Un escenario en el cual tengamos disponible la posibilidad de hacer test de HPV, ¿sí? Y un escenario en el cual no, ¿sí? Si no tuviéramos disponible la prueba de HPV, se hace la citología, ¿sí? Exo y endocervical, y sí propone acá, sí, hacer la colposcopía cada 6 meses durante 2 años, y luego sí ya el seguimiento anual. Ya cuando está la posibilidad de hacer el seguimiento con el test de HPV, lo que se propone es hacer esta prueba o hacerlo en forma conjunta con la citología entre los 6 y 12 meses, ¿sí? ¿Cuáles son las instancias, digamos, o las situaciones que se nos pueden presentar? Si nosotros tenemos que tanto la prueba del HPV como, digamos, el COTES o el COTES nos dan negativos, hacemos control anual, ¿sí? Y si tenemos ya 3 pruebas o de HPV o COTES negativos, sí ya implementar la estrategia que veníamos utilizando, que es repetir la prueba de HPV cada 3 años, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ambas nos dan negativos? ¿Sí? Si ambas nos dan negativos, directamente sí hay que hacer el examen con la colposcopía y eventual biopsia. Y por último, tenemos un escenario en el cual el test de HPV nos dé positivo, pero que la citología y la colposcopía nos dé negativa. En este caso, lo que se va a hacer es un seguimiento cada 6 meses por 2 años y luego sí un control anual. Los controles anuales. Bien. Y por último, nos parecía interesante poder traer cómo vamos a hacer el seguimiento de lesiones histológicas, ¿sí? En pacientes que estén embarazadas, ¿sí? Así como comentaba mi compañera, reconocemos el control prenatal como una oportunidad para poder hacer el rastreo de este tipo de cáncer tan prevalente en nuestro medio. El tema es que nos preguntábamos también es cómo seguir a esta paciente durante el embarazo. Lo que propone la bibliografía es, si nosotros tenemos lesiones que son de bajo grado, lo que se recomienda es hacer una evaluación citocolposcópica, ¿sí? Con eventual biopsia a las 6 u 8 semanas del posparto, ¿sí? O cesárea si es que finalizara de esa manera. Y en pacientes con HSIL, sí es importante tener en cuenta que durante la gestación no se va a indicar un tratamiento específico, ¿sí? Primero. Sí se va a hacer la evaluación con citología y colposcopía cada 3 meses, con la eventual biopsia, ¿sí? O antes, digamos, si hubiera una sospecha de invasión. Y sí se va a volver a reevaluar con citología y colposcopía ya a las 6 semanas posparto o luego de la cesárea, ¿sí? La recomendación sí hace hincapié en que no se vuelvan a repetir estas pruebas de tamizajes previas a las 6 u 8 semanas, antes de las 6 u 8 semanas de finalizado el embarazo. Bien, entonces, como para resumir, si nosotros hacemos el rastreo con citología únicamente, ¿sí?
se recomienda o que comience luego de los 3 años de iniciadas las relaciones sexuales, idealmente con 21 años o más, ¿sí? Se van a hacer citologías anuales y con 2 citologías anuales negativas ya podríamos realizarlo cada 3 años y con esta estrategia de rastreo se va a implementar hasta los 70 años. Si nosotros hacemos el co-test con la prueba del HPV, el rastreo debe iniciarse a los 30 años, no antes, ¿sí? Y se realizará cada 5 años si es que el resultado diera negativo, ¿sí? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta de que tengamos la disponibilidad de utilizar el test la prueba de HPV. Y esta prueba se va a utilizar como tamizaje hasta los 65 años. En lo que respecta a la vacunación, en todos los pacientes que tengan menos de 15 años, o sea, todos los que tengan 11 años, según la corte correspondiente para ese año, se va a aplicar la vacuna con 2 dosis, que va a estar separada por 6 meses. Y en aquellos pacientes que se haga, ya sea en adolescentes entre 15 y 18 años que no hayan sido vacunados oportunamente, en pacientes que tengan VIH o trasplantados, ¿sí? O que tengan una patología previa, el esquema que se va a utilizar va a ser el de 3 dosis, utilizando el intervalo 0, 2 y 6 meses. Muy bien, este es el Ateneo que nosotros proponíamos el día de hoy. Nos pareció interesante esta nueva actualización que había traído la SOGIVA. Queríamos comentar también que a la hora de realizar esta búsqueda bibliográfica nos encontramos que actualmente la Task Force está haciendo una investigación que está haciendo en curso, todavía no han salido los resultados, pero sí ya han publicado un poco cuáles son las estrategias de búsqueda que se están implementando. La idea es poder responder a preguntas relacionadas a la eficacia, pero tomando nuevas variables en donde no se van a limitar únicamente a el sexo y la edad, sino que también incluirían como variable lo que corresponde a género, a la técnica de toma de la muestra, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que comentaba mi compañera, de que existe la posibilidad de la autotoma en el caso de la prueba de HPV, y también van a comparar el estado inmunitario de las pacientes. Así que, nada, nos parece interesante y bueno, estaremos pendientes del resultado que salga. Abrimos el espacio para preguntas que hubiera, ya sea las personas conectadas o acá presentes. Yo me quedó una duda si podemos volver a cuando tenemos que completar carnet. Es una paciente que ya tiene una dosis y pasó cierto tiempo y tenemos que completar. Sí. Bueno, dijimos ahí que en ese caso no pasaron más de 6 meses, entonces ya lo tenemos que tomar como si fuera 3 dosis. Perdón, no, esa estrategia de tomarlo como 3 dosis es si la vacuna se coloca antes de los 6 meses. Ahí tenía. ¿Cuánto tiene que pasar, digamos? El intervalo mínimo entre una colocación y la otra sí son 6 meses. No. Mi pregunta es, se la colocó, pasaron 4 meses y se la pasó. ¿Cuánto tengo que esperar para colocarle nuevamente esa dosis como para que mi paciente esté cubierta? En ese esquema sería la que ya colocamos, correspondería a la segunda dosis, entiendo. La tercera dosis, el intervalo mínimo que tiene que tener son 3 meses. Que es esta segunda que ponemos acá. Perfecto. Que es el intervalo mínimo. Perfecto. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. O si querés. Bueno, ten en cuenta también la edad en el caso de los esquemas atrasados. Si se inicia antes de los 14 años con 2 dosis con intervalo de 6 meses, está todo bien, digamos. O sea, haces a los 0 de los 6 y colocas cuando vos tenés oportunidad. Ahora, si vos tenés una nena mayor de 14 años o un niño mayor de 14 años, ahí sí, acordate de implementar las 3 dosis con intervalo a los 0, a los 2 y a los 6 meses. El tema de derivaciones, en el caso de HSIL o de lesiones que sean compatibles con el signo de malignidad, para hacer derivaciones para una toma de muestra, nuevamente una biopsia o una colposcopía, ¿hacia dónde? Nosotros las redes que estamos utilizando es las derivaciones a los hospitales de referencia
está el consultorio de citología en el Hospital San Bernardo y el consultorio de citología en el Hospital Materno Infantil, ¿sí? Entonces, en esos casos, hacemos ya directamente la derivación. ¿Qué tendría que tener mi paciente? 2 PAP previos, y si es mayor de 30 años, una prueba de HPV más un PAP. Y en realidad va a depender de cuál es la lesión que haya salido en el primer PAP, que era lo que planteábamos. Las muestras todas están siendo procesadas en el San Bernardo. O sea que todas las que ellos encuentran que son patológicas, además de mandarla al centro que las tomó para que informe, la cite a la paciente y todo, ellos también hacen como una doble vía, captándola a la paciente y haciendo el Exacto. En general, cuando llegan, digamos, al centro de salud, o ya se comunicaron con ellas, ¿sí? O digamos, ya lo tienen presente. De ahí la importancia también que nosotros también nos acostumbremos a completar, ¿sí? El formulario de PAP, ¿sí? Con todos los datos, entre ellos el número de teléfono, digamos, que es y la dirección, ¿sí? Para poder hacer un seguimiento de estas pacientes. E incluso nosotros, cuando tomemos la muestra de PAP, le podemos decir que en el hipotético caso que hubiera algo alterado, ya lo estaremos charlando en la próxima consulta, o se podrían llegar a comunicar de manera telefónica, pero que bueno, que de alguna manera vamos a contactarnos. Y sí, la idea es poder insistir en el hecho de que se acerquen también a buscar los resultados y poder mantener, digamos, estos controles a lo largo de toda la edad que hemos visto en la cual se hace el rastreo. Entonces estaría bueno, digamos, siempre en todas las oportunidades que se puedan, poder ofrecer el rastreo de cáncer de cuello uterino, ofrecer el tema de hacer la toma, explicarle la importancia, acostumbrarnos siempre a explicarle el para qué hacemos esto. Bueno, le agradecemos a todos que se hayan tomado el tiempo para poder verlo, ¿sí? Este Ateneo, al igual que todos los anteriores, está siendo grabado, se va a subir a las redes sociales para que queden disponibles. No obstante, si hubiese dudas o comentarios o propuestas de tema, sí, lo que se puede hacer es dejarlo escrito en los comentarios, ¿sí? Y bueno, y acá dejamos nuestras redes sociales disponibles, en Instagram, el número de teléfono y la página de YouTube, donde están cargados todos los Ateneos. Nosotros pertenecemos a la Residencia de Medicina Familiar del Hospital Señor del Milagro, de acá de Salta Capital, y este es un espacio que nos permite no solamente la actualización, sino con fines pedagógicos para nosotros también, y bueno, es un espacio dado todos los días jueves. Gracias.